Bienvenidos a nuestro programa Formando Corazones en el Cenáculo. Hoy continuamos compartiendo nuestra serie Rosas y Espinas. En este capítulo contemplaremos la huida a Egipto. En esta serie estamos uniendo nuestros corazones al de la Santísima Virgen María, permitiendo que ella forme nuestro corazón como lo hizo con el de Jesús. Y fue ella quien reunió a los apóstoles en el cenáculo y les enseñó a orar, a ser firmes y constantes en esa oración, aun cuando ya Jesús no estaba físicamente presente en sus vidas. Gracias a ese acompañamiento maternal, los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, transformaron el mundo con su mensaje de amor. Meditemos sobre la Virgen María. Empecemos la meditación de hoy recordando las palabras del Evangelio. Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Él vino para dar vida y algunos, incluso desde su primera infancia, trataron de darle muerte. Pensemos en las penas y dolores que sintieron la Virgen y San José. En la noche de terror en la que un ángel le dijo a José que debían huir a Egipto con el niño porque Herodes quería matarlo. Preguntémonos, ¿huye Dios de los hombres? No. Miremos que cuando un valiente soldado huye del combate, es un movimiento táctico y no temeroso. Estos ataques a Jesús, siendo niño, fueron una anticipación a la acción suprema que solo podía consumarse luego en la cruz. Pero el corazón de nuestra madre ya sufría en ese momento. Al mismo tiempo, su corazón era adornado por rosas, gracias a este niño que ella llevaba en sus brazos, nuestro Salvador, que ya era el terror de los reyes influenciados por el espíritu del mal a quien vino a destruir, y el gozo de los humildes a quien vino a salvar, a quien vino a otorgar sus gracias. No fue Herodes quien obligó a la Virgen con el Hijo de Dios a huir, sino fue Dios quien deseaba hacer esto. No huyó por miedo, sino por diseño, no por necesidad, sino por poder. Así debía encontrar el dolor por la continuidad de su camino hacia el Calvario, en un desierto ardiente, a través de una tierra pagana, sufriendo las dificultades del largo camino en el mal tiempo, viviendo en la pobreza, aún mayor, exiliado y sin libertad, escondiéndose a sí mismo de los hombres, por el propio bien de los hombres, por nuestra salvación. El ángel podría haberles dicho que huyeran a la casa de sus parientes, pero no. Jesús deseaba estar a solas con su madre en una tierra extranjera, para tenerla a ella solo para él, para depender totalmente de ella, sin otro trono que no fuera su regazo virginal, ninguna otra caricia que no fuera sino la de su madre, la sierva del Señor, y la de su amado esposo, San José. ¿Cómo no pensar en estas delicadas rosas con las cuales Jesús llenó el corazón de nuestra Santísima Madre con su presencia? Pero con esas rosas llegaron espinas. El alma de nuestra Madre fue aplastada por el dolor de lo que debía sufrir Jesús, por todas las fatigas e inconvenientes que le tocaron vivir como niño. Jesús la encantó con su belleza, la absorbió en esos misterios que ella meditó
en su corazón. La profunda herida que le había sido hecha por la profecía de Simeón siguió latiendo poco a poco con el presentimiento del futuro. Pero luego sus pensamientos acerca de nosotros y de cómo esos dolores que ellos vivían nos iban a beneficiar en los siglos futuros eran su consolación. La Santísima Madre ofrecía todos los dolores y todos los sufrimientos porque sabían que nos iban a traer a nosotros la salvación. Pensar en nuestra entrada al cielo fue una gota de miel en medio de una gran amargura. Herodes, por tratar de matar al niño Jesús, asesinó a otros muchos niños inocentes. El eco de las madres que lloraban porque sus hijos fueron sacrificados para salvar la vida del Salvador. Esas rosas inocentes, los primeros mártires, llenaron el cielo. Pero ¿cómo habrá sido el dolor que ahogó el alma de María al ver esto pasar? En el dolor, María se refugiaba en ese pequeño tesoro que abrazaba en sus brazos, en el niño Jesús. Imaginémonos cómo ella estrechaba a Jesús contra su pecho, contra su corazón, para que él sintiera su protección. Qué caricias de amor filial las de su Hijo Jesús. Imaginemos cómo Jesús correspondía a este abrazo, aferrándose al cuello de su madre. Tanto amor entre madre e hijo, tantas rosas que se derramaban en esas expresiones de afecto. Fue en Egipto, a lo largo de la orilla del Nilo, el divino niño pronunció su primera palabra, mamá, y allí dio sus primeros pasos en ese desierto. Aquí los ángeles los rodearon amorosamente, reuniéndose para servirlo. Pero él, cuyo deleite estaba como un pequeño entre los hombres, solo quería que su madre le sirviera. Solo quería que fueran los brazos de su madre que lo mecieran. Solo quería que fueran las canciones de su madre que lo tranquilizaran. Qué privilegio el de la Santísima Virgen María, que Jesús decidiera depender solamente de ella. Vemos pues que en medio de esas espinas del corazón de la Virgen, Jesús y su amor la llenaban de privilegios, la llenaban de rosas. Qué fácil es sufrir con Él, qué triste y qué difícil es sufrir sin Él. Y lo mismo hará Jesús con nosotros si imitamos a la Santísima Virgen María, si no lo dejamos escapar de nuestros brazos, si no lo soltamos. Él nos acompañará en el sufrimiento y nos llenará con esas rosas nuestras vidas. Oremos con la Virgen María. Reflexionemos sobre las disposiciones que hacen que la oración dé frutos, que hacen que en la oración sintamos y vivamos esa presencia de Jesús, como la vivió María. Hagamos el ejercicio de revisar la forma en la cual nos ponemos a orar, a rezar. Y el punto en el cual tenemos que empezar hoy, ese primer punto, es la fidelidad. Preguntémonos, ¿verdaderamente somos fieles a la oración? Porque esta debe ser una cualidad fundamental de nuestra oración, la constancia y perseverancia. ¿Verdaderamente le sacamos a Dios
el tiempo y el espacio disciplinadamente, determinadamente, fielmente, ¿cierto? Eso es lo que estamos mirando, fielmente, para orar. Jesús no es muy exigente en los evangelios en cuál es la forma que debemos de orar. No es que haya una técnica o un método exacto, pero en lo que sí es exigente, lo que sí nos pide, es que oremos sin cesar, sin interrumpirlo, constantemente, todo el tiempo y en todo lugar. Miremos que Jesús rezaba en la montaña, en el desierto, en la playa, en el huerto, en la madrugada, en la noche, a mediodía, en el templo, con sus amigos, en soledad, delante de miles de personas. Jesús nos pide lo mismo, que oremos sin cesar. Tenemos que pedirle a nuestra Madre Celestial que ella nos inspire y acompañe a orar, para que seamos fieles a la oración, así como ella lo fue. Siempre es bueno tomar unas palabras de nuestra oración para pedir esa gracia, para pedir la gracia de ser constantes y perseverantes. Nuestra tarea es orar en todo momento, convertir todas nuestras acciones en oración, es decir, sostener un diálogo con Dios durante todo nuestro día. No importa lo que estemos haciendo, si es estudiando o trabajando, si es divirtiéndonos, hacer a Dios presente allí, así como lo hacía María con Jesús. Si todo el tiempo estamos invocando a Dios, pues todo el tiempo Él estará presente, así siempre viviremos en su presencia y Él se podrá manifestar. La fidelidad no es una rutina, sino que es algo motivado por un deseo sincero de encontrar a Dios, complacerlo y amarlo. Todo lo demás Dios lo irá dando. La batalla principal en la vida de oración es la perseverancia. ¿Cuánto nos cuesta ser constantes y perseverantes en la oración? Así lo señala Santa Teresa de Ávila. El diablo hace todo lo posible para que las almas dejen de ser fieles a la oración, utilizando todas las excusas posibles o imaginables. ¿Cuántas veces sentimos esa voz que nos dice: no ores, no tiene sentido, no eres digno de orar, estás perdiendo el tiempo, rezarías mejor si lo haces mañana, hay algo más urgente que deberías de estar haciendo ahora, sería una pena perder ese programa o esa actividad si lo dedicas orando, ¿qué va a pensar la gente de ti si te ve orando? Etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas son tentaciones del enemigo. Santa Teresa explica que es natural que el diablo ponga una dura lucha en este punto. ¿Por qué? ¿Por qué el diablo está tan enfocado y tiene tantas fuerzas ahí en que no oremos? Es porque alguien que es fiel a la oración está perdido para él. El enemigo pierde todo poder sobre aquellos que oran constante y perseverantemente. Esa persona que ora mucho tal vez pueda caer. No va a dejar de pecar. Mientras que seamos humanos, siempre tendremos caídas y falencias. Pero el que ora después de cada caída va a tener la gracia de levantarse aún y más alto que antes. Para lograr destruirnos y destruir nuestra vida de oración, el diablo no se guarda nada. Utiliza todas sus fuerzas en contra de nosotros. Hace lo que sea para que no dediquemos ese momento de oración, para que no lleguemos al Santísimo, a la iglesia, al grupo de oración, a la misa o al retiro espiritual, para que no hagamos el rosario, para que no abramos la Biblia y nos sentemos a leerla un rato. El enemigo es muy engañoso. Sabe que las almas que perseveran en la oración, él pierde todo control sobre ella. Que entre más caídas les provoque, solo las ayuda con la gracia de Dios, porque resurgen mucho más alto que antes a servir mejor a nuestro Señor.
Por eso cada que tú sientas pereza de orar, pereza de ir al grupo, pereza de ir a la iglesia, pereza de encontrarte con Dios, ese es el momento para con más ganas hacerlo, porque con más gracia vas a poder vencer al enemigo, que es el que te está tentando. Entre más tú ores, más Jesús se va a hacer presente en tu vida, así como se hizo presente en la vida de María. Para sentir esta misma compañía y presencia de Jesús en nuestras vidas, es necesario entonces crecer en la oración y vivirla como la vivió nuestra madre. La fidelidad a la oración es un camino de libertad. Nos enseña progresivamente a buscar en Dios los dones esenciales que deseamos: amor infinito y eterno, paz, seguridad y felicidad, y encontrarlos, porque promete Jesús que el que busca, encuentra, el que recibe, pide. Y el ejemplo más grande es María misma. Ella lo encontró todo, aún en medio de la persecución que vivía. Aunque le tocó huir a Egipto, en la oración ella encontró todo. Si no aprendemos a recibir estos dones tan necesarios de las manos de Jesús, existe un grave riesgo de que vayamos a buscarlos en otra parte, esperando de las cosas de este mundo, como lo son el dinero, el trabajo, las relaciones, las personas, los placeres, aquello que son incapaces de darnos. Estas cosas no nos pueden dar paz. Estas cosas no nos pueden dar felicidad verdadera. Nuestras relaciones con el prójimo, con otras personas, a menudo nos decepcionan, porque a veces, sin darnos cuenta, esperamos de ellos cosas que no nos pueden proporcionar. De tales relaciones cercanas, esperamos felicidad absoluta, gratuidad total, seguridad perfecta. Pero la verdad es que ninguna realidad creada, ningún ser humano, ninguna actividad puede satisfacer plenamente tales expectativas. Tenemos un vacío en nuestra alma, un vacío que solo puede llenar Dios. Esperamos demasiado de las demás personas y de las cosas. Y entonces cuando esas personas y cosas no llenan ese vacío, nos sentimos amargados, decepcionados y terminamos sintiéndonos terribles. Inclusive llegamos a desarrollar resentimientos contra estas personas porque no cumplieron nuestras expectativas. Y no es su culpa. Lo que pasa es que nuestra expectativa era irrazonable. Queríamos obtener de otro ser humano lo que solo Jesús, lo que solo Dios puede darnos realmente. Cuanto más Jesús está en el centro de nuestras vidas, como lo estuvo en el de la Virgen María, y cuanto más esperamos todo de Él y solo de Él, nuestras posibilidades para tener relaciones sanas, equilibradas y felices crecen. Esperar de cualquier otra realidad lo que solo Dios puede otorgarnos tiene un nombre en la tradición bíblica: idolatría. Sin darnos cuenta, cometemos idolatría en relación con muchas personas, con el trabajo, con el estudio, con los placeres, en alguna forma de éxito, amor. Todas esas cosas son buenas, pero no son buenas si llegamos a depender de ellas y esperamos de ellas lo que solo Dios nos puede dar. La idolatría siempre nos hace perder parte de nuestra libertad. Nos esclavizamos de esas personas, de esas relaciones, de esas cosas, de esos trabajos, de ese estudio, porque pensamos que eso es lo que nos va a dar la felicidad.
Y la realidad es que los ídolos decepcionan. A menudo terminamos odiando los ídolos que una vez adoramos. Dios mismo nunca nos decepcionará. Nos guiará por caminos inesperados y quizás dolorosos, como fue la huida a Egipto. Pero no nos fallará, no nos defraudará, cumplirá todas sus promesas y llenará todas nuestras expectativas. Cuando la falta de la presencia de Dios se hace grande en nuestras vidas, cuando no oramos, las personas intentan reemplazar todo lo que Dios nos quiere dar con sentimientos, emociones y sensaciones. Por eso vemos las personas que se tratan de refugiar en el alcoholismo, en las drogas, en la lujuria, en los desórdenes alimenticios, en las vanidades. Pero la realidad es que eso es un callejón sin salida, que no produce más que frustraciones a corto y largo plazo. Incluso lleva a las personas a la autodestrucción y a la violencia. 1000 satisfacciones no suman la verdadera felicidad. La verdadera felicidad solo la puede dar Jesús. Estar en sus brazos y en los de nuestra madre, orando a ellos, nos puede enseñar a liberarnos de toda esclavitud. Oremos. Sí, Madre nuestra, estamos de acuerdo en que lo ideal es vivir retirados del mundo y su vanagloria, en la bendita compañía tuya y de Jesús, y esta es la mejor decisión que podemos tomar. ¡Qué paz! ¡Qué felicidad! ¡Qué dulce y reconfortante alegría son nuestras experiencias a tu lado, Madre! Tú te preocupas por nuestra alma. Danos la gracia de aprender a orar en silencio, en el trabajo, para descansar solamente en Jesús, para encontrar la felicidad solamente en Él. Te pedimos, Madre, que nos unas con el niño Jesús, convirtiéndonos en niños sencillos, simples y puros, y que sepamos amarlo a Él. Nos queremos dejar guiar por su ejemplo, sufrir el dolor con serenidad y verte en todo a ti, nuestra Madre amada. Oh María, haznos como niños, porque los niños no son condenados. Los niños son la preferencia de Jesús, quien dice con sus propios labios divinos que de ellos es el reino de los cielos, y nosotros queremos pertenecer al reino de los cielos. Oh Santísima Virgen María, en mi pobreza y mi pequeñez alzaré mi voz, pidiendo a todos los corazones que te consuelen, Madre bondadosa, y que todos te den gracias. Haré que todos te conozcan, que conozcan los dolores de tu corazón, y al mismo tiempo, con un corazón contrito, oraré para que la espada que atravesó el tuyo también atraviese el mío, acabando con mi frialdad e indiferencia. Hiéreme y traspásame con tu amor, Madre Santa, para que yo pueda sentir tus dolores y ser consciente de mi ingratitud. Que seamos muchos tus hijos, Madre, que seamos santos y sepamos consolarte. Sigue formando nuestros corazones, Madre, en el cenáculo de tu amor. Enséñanos a orar, que por medio de tu corazón tengamos ese encuentro con el Sagrado Corazón de Jesús, para poder descubrir por medio del amor de ustedes el amor del Padre. Madre, intercede por nosotros, para que Jesús también se encarne de manera mística en nuestros corazones. Concédenos por tu intercesión la gracia de desear, conocer y amar la divina voluntad, de que la divina voluntad reine en nuestros corazones y opere en nuestras vidas, para que podamos llegar a ser santos,
muy santos y rápidamente santos en el amor. Amén.